La salvación en ti encontré, tu amor no puedo expresar. Te seguiré por la eternidad, en tu gracia caminaré, en libertad siempre viviré. En ti, en ti, en ti soy libre, sé exaltado, tu amor, tu amor, tu amor no se acaba. Oh, oh, oh. Tú vivo estás en mí, no hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad. Tú vivo estás en mí, no hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad. Al pasar por la oscuridad, tu luz siempre me guiará. Mis cadenas Jesús rompió, con su mano me rescató. Este mundo terminará, te seguiré hasta el final. Haz en mí, Dios, tu voluntad. Venga tu reino a este lugar. En ti, en ti, en ti soy libre, sé exaltado, tu amor, tu amor, tu amor no se acaba. Oh, oh, oh. Tú vivo estás en mí, no hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad. Tú vivo estás en mí, no hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad. Oh, oh. En ti, en ti, en ti soy libre, sé exaltado. En ti, en ti, en ti soy libre, sé exaltado, tu amor, tu amor, tu amor no se acaba. Oh, oh, oh. Tú vivo estás en mí, no hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad. Tú vivo estás en mí, no hay nadie en tu lugar. Te necesito, Dios, eres mi libertad. Oh, oh. Oh, oh, oh. Al pensar lo que has hecho en mí, cuán profundo tú me amaste, sin dudar me escogiste a mí por mi nombre, me llamaste. Oh, dame de beber de tu amor, la fuente de todo poder, el agua que sacia mi ser, tu inagotable amor, tu amor. Nunca podré imaginar el ancho y la profundidad, tu inagotable amor, tu amor.
vida, tu inagotable amor. Qué bueno es estar juntos hoy y poder conectarnos con Dios teniendo la certeza, la convicción de que Dios obra y responde. Fíjate lo que dice su palabra en Hebreos 11:6. Dice que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, o sea, que Él está, y que es galardonador de los que le buscan. O sea que Dios, si yo creo y pido, creo y acciono, Dios va a recompensarme porque le estoy buscando. Estoy dando pasos de fe en los cuales Él está interesado en responder, premiando esa actitud de fe. Y quiero contarte que todos los jueves estamos orando, pidiendo a Dios, intercediendo por necesidades. Y este jueves estuvimos orando por Fernando, un niño que estaba internado en el hospital. En ese momento que orábamos, una persona escribió que vio que en un momento una mano gigante que se posaba sobre él, ¿no? Y al tiempo, a las horas, efectivamente pudimos ver que era la mano de Dios, Gloria a Dios sobre su vida, porque nos contó esta persona que pidió oración que ahí le sacaron el oxígeno, que posiblemente después le daban de alta, y eso se dio. Él ya está de alta, está en la casa con su familia, y Dios se maravilló, se glorificó en esa vida, en esa familia, así que va a ser un testimonio grande de parte de ellos, y muchas contestaciones más que solo Dios puede ser recompensador de quienes le estamos buscando y confiando en Él. Le pedimos y Él responde, accionamos y Él también responde. El fin de semana pasado una familia se acercó a la iglesia en uno de los servicios y esta familia va a una célula y por mucho tiempo ella, que va a la célula, empezó a dar lugar a venir a la iglesia, a dar lugar a Dios en su vida. Ella pedía por su pareja, por su esposo, que pueda conocer a Dios, y era algo imposible, ¿no? Parecía algo que capaz nunca se podía imaginar que iba a haber una respuesta. Bueno, la cosa es que vino el fin de semana con su pareja, amigos también, y todos pasaron a recibir al Señor cuando se hizo el llamado, y en la semana ya fue al grupo, se hizo parte, y qué tremendo es pensar de que si con fe pido, si con fe acciono, significa que le estoy buscando, que sé que Él existe, que Él está y que va a premiar obrando. Yo quiero también animarte que podamos pedirle a Dios por milagros y pedirle también a Dios que nos dé el valor y la fe para accionar la palabra, hablar de Él, seguir pidiendo por el obrar de Dios en nuestra familia, por ese familiar inconverso, sea el hijo, la pareja, el vecino, que estamos pidiendo y orando y vamos a accionar también con fe. Te invitamos a orar ahí donde estás, creámosle a Dios. Sí, Señor, queremos pedirte ahora, Señor. Hay necesidades, Dios, y venimos a ti con confianza. Poné la mano allí donde está tu enfermedad y pedile al Señor que Él obre con poder. Señor, te pedimos, Dios, que tú traigas sanidad, Señor. Traigas sanidad allí, en ese lugar, Dios, en esa enfermedad, en esa necesidad, Dios. Tu poder, Señor, tu mano poderosa, Dios, esté sobre cada vida hoy que está pidiendo con fe, Señor, sabiendo, Dios, que tú eres un Dios de imposibles, que los milagros nos van a alcanzar, Señor. Oramos, tal vez sean necesidades, Dios, quizás en áreas de nuestras vidas, en lo económico, en lo emocional, en lo espiritual. Dios, trae libertad, abrí
puertas, Señor. Glorifícate en medio de nuestras vidas, Dios, que venimos con fe, con confianza a pedirte, Dios, porque vos sos el Dios de lo imposible, Señor. A ti vamos. En el nombre de Jesús lo creemos, Dios. Amén. Y también pedimos por esa familia, pedimos por esa persona que anhelamos que te conozca, Señor. Amén. Anhelamos que nos des la oportunidad para hablar de vos. Oramos aunque parezca imposible. Sabemos que vos, Señor, cuando nosotros compartimos tu palabra, obrás trayendo vida. Nunca vuelve vacía ese testimonio, ese paso de fe, esa invitación, ese orar por otros. Por eso nos ponemos de acuerdo y pedirle al Señor por el nombre, por ese familiar, que Dios traiga allí convicción y salvación. En el nombre de Jesús te damos gracias porque vamos a ver respuesta de conversiones, de personas a acercarse a vos, porque sos un Dios que responde. En el nombre de Jesús lo creemos. Amén y amén. Y te invitamos a que donde estés allí, prepares tu corazón para recibir ahora la palabra de Dios. Amén. Dios te bendiga. Desde hace unas semanas venimos hablando lo que deja la crisis. Y estábamos viendo a través de la Biblia y de lo cotidiano que cuando pasa la crisis, ¿con qué nos encontramos? ¿Sí? Pero hoy queremos comenzar a preguntarnos a nosotros mismos qué va a pasar cuando pase la crisis. O sea, más allá, ya terminó la crisis, ya evaluamos lo que descubrimos cosas en nuestra vida. ¿Y después qué? Porque parecería que todo se paralizó. Ahora, cuando termine la crisis y todo sea un recuerdo, ¿qué vamos a hacer? Y podemos transformarnos, voy a usar una palabra inventada, así, podemos transformarnos en festejeros, es decir, vamos a hacer todo lo que no hicimos durante este tiempo. Vamos a recuperar el tiempo perdido, vamos a viajar, a hacer paseos, vamos a estar en reuniones familiares, reuniones de amigos, salidas a comer, salidas a comprar, todas cosas que las tenemos postergadas. Podemos convertirnos en acopiadores de anécdotas. ¿Te acordás en la cuarentena? Sí, ¿te acordás del barbijo? Esas cosas. Pero también podemos convertirnos esta mañana en protagonistas de un tiempo nuevo. Son muchos los que anuncian y aseguran que muchas cosas van a cambiar. Y estoy seguro. No sé si las que se anuncian o las que vamos a descubrir. Pero quiero leer esta mañana en San Juan, capítulo 5, versículo 25. Y me voy a tomar una libertad. No es la interpretación correcta, hermenéutica, pero así entre amigos voy a usar este versículo. Dice San Juan 5:25, de cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Y si los muertos pueden escuchar la voz y vivir, yo voy a hacer una especie de acomodación del paisaje y en vez de muertos voy a poner los adormecidos, los desorientados, los que han quedado planchados.
Entonces vamos a leerlo de otra manera. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los adormecidos, los desmayados, los desorientados, oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Padre, te pedimos que tu Espíritu sea el que nos ministre para que esa palabra que tenés para nosotros nos transforme. Yo te doy gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Es interesante ver que la crisis tiene el poder de ser un acelerante. Ustedes saben que en construcción, antes había que, cuando se hacía un edificio y se hacía el hormigón armado, había que esperar, 14, 28 días para que el cemento esté seco, esté duro. Pero ahora hay productos químicos que hacen que en pocas horas ese cemento ya está listo para poder pisarlo. ¿Por qué? Porque hubo un acelerante. Y yo creo que la crisis o las crisis tienen el poder de ser acelerantes. Fíjense, David, pastorcito de ovejas, estaba allí su rutina. Un día va a visitar a sus hermanos que están en el frente de batalla, donde hay un gigante que los está desafiando a pelear, se llamaba Goliat. Y ese muchachito, en un acto de confianza en Dios, decide enfrentarlo al gigante. Entonces, en una crisis donde David se está jugando la vida, porque el gigante era el doble de grande. Si David tenía, 1,40, el gigante tenía 2,80, un poquito menos de 3 metros. Y en esa crisis, él deja de ser el hermanito menor, porque los hermanos lo ven así, como el hermanito menor, el metiche, diga el chavo, el que anda ahí metiéndose donde no debe. Se transforma, gracias a esa crisis de enfrentar al Goliat y vencerlo, se transforma en yerno del rey, en un héroe nacional, aclamado por todas las chicas del reino, las mujeres, y de alguna manera se puso en el camino que lo iba a llevar a ser el próximo rey. Todo eso ocurrió gracias a una crisis, porque si no, el camino para lograr todo eso tal vez hubiera sido mucho más largo. Quiere decir que las crisis tienen la cualidad de acelerar los procesos. Y puede pasar, y sería bueno que pase así, que estas crisis que estamos pasando nos ponga en una posición de la que a lo mejor pensábamos que algún día puede ser que podría pasar. Pero Dios usa la crisis para de pronto ponernos en un lugar, en una situación, en una acción que no esperábamos, o que esperábamos que a lo mejor algún día pase. Fíjense los discípulos. Eran un grupo de discípulos. Según vimos en las semanas pasadas, era un grupo no tan glorioso, bastante deshilachado, bastante con muchas falencias. Y lo que menos hubieran querido era que Jesús se vaya. Sin embargo, Jesús se va y sufren una crisis, ¿no? La primera crisis es que muere, después resucita, en el reencuentro y finalmente Jesús se va. Pero esa crisis hace que ese grupo de personas medianamente armadas se transformen en el liderazgo. Son los líderes de una institución
que iba a cambiar la historia de la humanidad. Nada fue igual. De pronto el que lo negó, el que andaba ahí por el rincón lloriqueando, llorando, arrepentido, ahora se pone de pie y habla delante de la multitud y en una sola charla se convierten 3.000 personas. ¿Qué es lo que lo cambió? La crisis. Por eso queremos ver este tiempo para empezar a pensar qué es lo que Dios tiene para mi vida cuando se termine el barbijo, cuando se termine la amenaza del COVID. Entonces hay cosas que tienen que ocurrir y que las vamos a encontrar en el relato bíblico. La primera cosa es que hay que juntar los pedazos. Fíjense que Jesús sale a buscar lo que se había perdido, lo que se había desparramado. Dice la Biblia que los discípulos, o por lo menos un grupo de ellos, más del 50%, dijeron: volvemos a nuestra vieja profesión, nos vamos a volver a pescar, vamos a hacer lo que hacíamos antes. Sin embargo, Jesús, en medio de la noche, de la madrugada, sale a buscarlos. También vimos en la semana pasada que había 2 muchachos que en una acción simbólica dejan Jerusalén, que era el lugar donde tenían que estar, para volverse a su ciudad. Los que iban en camino de Emaús. Y Jesús va con ellos, les habla y los trae nuevamente a Jerusalén. A Tomás, con paciencia, lo anima a que vuelva a ser creyente. La crisis lo dejó mal parado, se notó que era muy incrédulo. Sin embargo, Jesús lo anima a volver a ser creyente. Porque la crisis a veces mina nuestra fe. Pensábamos una cosa, sale diferente, pero Jesús lo toma la paciencia y le dice: vení, mete la mano, toca mi costado. ¿Para qué? Para que vuelva a ser creyente. Junta los pedazos. Y eso es lo que este es tiempo, donde decir: a ver, nuestra célula, nuestro grupo pequeño, ese que quedó en el camino, ese que se desanimó, se desorientó. Por eso dije que este es el momento en que Dios dice: va a llamar a los desorientados, llamar a los desanimados, a los desmayados. Van a oír su voz y vamos a vivir. Y es tiempo de salir a buscarlos. Salir a buscarlos. Porque, che, ¿qué te pasa? No te vi. Porque es normal. Jesús lo entendió y no los censuró, le dice: ¿Qué hacen ustedes acá? Che, ¿cómo están? No los reta. ¿Qué hace? Los vuelve a traer. Y este es tiempo de ir a buscar a nuestros hermanos, ir a buscar a aquellos que quizás empezaron a venir y dejaron de serlo. Porque es interesante que en esa búsqueda tienen que reemplazar a los que se quedaron en el camino, porque hay algunos que se van a quedar. No hay caso. Por más que, che, pero mirá, no, se planchó. Judas se quedó en el camino. Y porque haya un Judas que nos golpea fuerte, porque te imaginas vos que en tu grupo uno no solo sea un traidor, un ladrón, sino que encima se suicide. Uno dice: ¡ah, qué terrible! Bueno, ¿qué va a hacer? No, nadie quiere que haya un Judas, pero hay. ¿Y qué hacemos? Tenemos que sobreponernos y seguir caminando. No, pero qué mal testimonio. No sé cuántos argumentos podríamos tener. Decir, ¿qué va a decir la gente? ¿Qué va a decir el periodismo? Y lo lamentamos mucho, pero usted y yo hemos sido llamados, hemos oído la voz de Dios, vamos a vivir y vamos a avanzar. ¡Apa!
Porque Dios tiene reservado a otros. Fíjense, los que leímos la Biblia, los evangelios, ¿alguna vez oímos hablar de Matías? No sabíamos que existía Matías. Sin embargo, cuando llegó el momento que dijeron, bueno, muchachos, hay que reemplazar al que no está, apareció Matías. Quiere decir que Dios tiene gente que uno ni sospecha. A veces uno mira a las personas y dice, este no pasa nada. Pero había sido que Dios lo tenía reservado ahí, guardadito, listo para que cuando llegue el momento, Matías, que era un ignorado, pase a ser uno de los 12. Y puede ser que vos seas un Matías. Que Dios te tenga guardadito para que empieces a actuar, te ocupes un lugar en el ministerio, en el servicio, porque fuiste fiel a través de la crisis. No sé cuál sería el femenino de Matías, pero no importa, no le buscamos. La otra cosa que tuvieron que hacer y que tenemos que hacer es empezar a prepararnos para una nueva etapa. Dice la Biblia en Hechos capítulo 1 que se juntaban a orar, eran como 120 y dice alguno, María, la mamá de Jesús, algunos de los hermanos. ¿Y qué te parece? ¿Por qué oraban? Según lo que yo leo en la Biblia, no oraban por el pasado, ¡ay Dios! Estamos solitos. No, porque el Señor les dijo, vayan y esperen lo que va a venir. Vayan a buscar lo que viene. No estén allí diciendo, ¡ay, qué lindo, Señor, cuando estábamos con vos! Y teníamos... No. Ahora vamos a orar por el futuro. Vamos a orar por lo que viene. Sí, pero los recuerdos son lindos y las emociones son buenas, pero nos tenemos que empezar a orar por nuestro futuro. Porque la vida de ellos va a cambiar. Si usted lee los evangelios, constantemente estaban moviéndose, yendo de un pueblo a otro, del norte al sur, bajaban a Jerusalén, estaban en Galilea, estaban en el mar de Galilea en el norte, en otro momento están en el sur, o sea que siempre estaban recorriendo, pero a partir de la crisis, se instalaron en Jerusalén, cambió su historia, se fueron a vivir a la capital, tuvieron que alquilar una casa, no sé dónde estaban, pero ya no estaban caminando, o sea, su vida cambió, su dinámica cambió. Y después estaban tan cómodos donde estaban que desobedecieron lo que Jesús le dijo, recibiréis el poder del Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y ellos, como le iba tan bien en Jerusalén, Dios tuvo que mandar otra crisis. De la mano de Saulo y de otros que empezaron a perseguir a los creyentes. ¿Y qué pasó? Había evangelistas, misioneros, plantadores de iglesia por todas partes. ¿Por qué? Porque tenían que huir de Jerusalén, porque ahí los perseguían y los mataban. Quiere decir que las crisis siempre nos llevan a una nueva dinámica, a una nueva manera de actuar, de pensar. Y por supuesto que siempre para bien. Y por otra parte, vemos también que cambia el concepto. Dejaron de ser los líderes para ser el pueblo. Porque si usted va a ver en el libro de los Hechos, que los discípulos, que eran los protagonistas, arranca el capítulo 2, son los que predican, son los que oran por los enfermos, son los que oran para que la gente sea llena del Espíritu Santo, son los que hacen todo. Pero cuando viene la segunda crisis y los creyentes salen por todas partes, comienza el verdadero sacerdocio del creyente.
Los líderes están en Jerusalén y los creyentes, como le decimos nosotros ahora, son los evangelistas, los plantadores de iglesia, y aparecen una cantidad de nombres que nunca antes habíamos escuchado. Aparece el libro de Juan, las tres cartas de Juan, dice, en la casa de fulano, después mandarle saludo a Mengano, que me acompañó, gente que no estaba. Quiere decir que este es tiempo donde Dios quiere usarte. Este es el tiempo donde Dios no va a seguir usando. Damos gracias por todo lo que lo hicieron, por las grandes figuras, los grandes nombres, porque Dios quiere usar tu vida. Y como, no sé, solamente a manera de ejemplo, ¿no? Es decir, ¿cuánta gente se puede reunir en una casa? Hasta 5 visitantes. Bueno, un grupo pequeño, y el dueño de casa arrancó, hizo el culto, oró por los enfermos, Dios hizo milagros, predicó la palabra, la gente se convirtió. Quiere decir que Dios no solo va a usar a los líderes, quiere usar a la iglesia, quiere usarte a vos. Ahora, en todo esto, ellos tenían claro que en esta nueva etapa había algo que era esencial. Estamos familiarizados con la palabra esencial, pero lo esencial del futuro, no del pasado. Jesús le dijo, ustedes tienen que quedarse en Jerusalén hasta que haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Este es un tiempo de mucha información. Sabemos cuántos murieron en Italia, cuántos murieron en España, cuántos están infectados en Estados Unidos, en Australia, en Tokio, ¿o no? ¿Un poquito más? ¿Un poquito menos? Miramos y decimos, como mi hermana vive en Australia, yo estoy atento a lo que pasa en Australia. ¿En qué ciudad hay enfermos? Por suerte en la de mi hermana no, en otra. O sea, sabemos lo que pasa en el mundo. Sí, que en tal lugar hay 400 contagiados diarios y todo eso va generando una especie de conciencia. Uy, qué terrible. Cuando miramos la gráfica del AMBA, ¿no? de Buenos Aires, decir, wow, veníamos acá y se disparó. ¿Y qué va a pasar? O sea, de mucha ansiedad. Y también de mucha incertidumbre. ¿Cuándo empiezan las clases? Parece que en agosto, pero parece que va a ser escalonado. No, que primero van a entrar los de sexto y los de séptimo y los de primero. Todo incertidumbre, porque otro dice, no, parece que en septiembre. Y ahora estaba escuchando, ¿cuándo se van a hacer los Juegos Olímpicos? No, en el 20, no, ahora va a ser el 20 en el 21. No sé, hay una cantidad de cosas que estamos con una incertidumbre muy grande. Porque cada uno, encima hay un montón de gente que intenta decir cosas que no sé dónde las saca. Porque antes que el presidente hable, ya habla el comentarista. El presidente va a decir, todavía no dijo nada. Y hay mucha incertidumbre. Y esa misma incertidumbre nos está llevando a que estar constantemente cambiando. Vamos, nene, vamos a comprar la zapatilla para la escuela, ¿no? ¿Para qué todavía no la vamos a comprar? A ver si crece el pie en el mes, vamos a comprarlo el mes que viene. O sea, no sabemos qué hacer. Hay mucha incertidumbre. Tuvimos que aprender a usar un montón de tecnología. De pronto estamos viendo el culto en YouTube, en WhatsApp. Hay que escuchar radio WhatsApp. Recibimos allí en el teléfono. Oramos a la mañana con diferentes. Esta semana que estábamos orando con Flor, la pastora Escobar. Ahí a las 6 de la mañana pones el celular y tenés una reunión de oración. Dios está haciendo hermosos milagros. Entonces es un tiempo de tener que aprender a usar cosas que nunca se hicieron. Tener que hablarle al telefonito y tener ahí una reunión.
tenemos una reunión de pastores y buscan uno de Colombia, otro de Estados Unidos, el otro de México. Total, plic, ya llegó. Estábamos en una reunión y uno dijo, perdonen, me tengo que ir a España. Y la primera sensación es, pero ¿cómo? ¿Ya están habilitados los vuelos aéreos? No, por Zoom. Dejo acá y me voy a España, ya está. En un ratito llegué. Y después que termine España me voy a Perú. O sea, toda una cantidad de cosas que hacen que corramos el riesgo de creer que es cuestión de programas o de tecnologías, cuando lo esencial, otra vez, lo esencial es que el Espíritu Santo haga la obra, que el Espíritu Santo afecte a las personas, que la presencia de Dios haga milagros, la gente sea transformada. No son ideas, no son programas, no son palabras, es el poder de Dios manifestándose. Toda la tecnología, todas las nuevas maneras de comunicarnos no son más que herramientas, es el Espíritu Santo el que tiene que hacer la obra. Y los discípulos estaban conscientes que para esa nueva etapa lo que tenían que necesariamente encontrarse es con el Espíritu Santo de Dios. Y el Espíritu Santo no está sujeto a tecnologías, no está sujeto a cuarentenas. El Espíritu Santo no está sujeto a temores. El Espíritu Santo es soberano y quiere manifestarse a través de nuestras vidas. Y cuando hablamos, y cuando oramos, y cuando actuamos, lo hacemos en la confianza de que el Espíritu Santo va a hacer la obra. Porque nuestra tarea no es una tarea social, es una tarea eterna, espiritual, divina. Debemos volver a creer. Si bien ya no va a ser como aquella vez que estaban los 120 juntos, ahora tenemos que estar todos desparramados, pero sigue siendo el Espíritu Santo el que hace la obra. En tu vida y en la vida de los demás. Había un hombre en la congregación, ya grande, había sido en su vida activa un empresario aquí en Misiones. Importante. Y estábamos en una de las crisis, ¿viste? Porque los argentinos de crisis sabemos un montón. Ustedes son muy jovencitos, no saben, pero ya pasamos de todo. Y él me dijo, mire pastor, siempre va a haber crisis. Arriba, abajo. Subimos, bajamos. Dice, ¿sabe qué es lo importante? Bienaventurado el que cuando está allá abajo puede seguir vivo. O sea, el empresario, el emprendimiento, sigue vivo, está andando como el oso, con la mínima expresión, ahí sobrevive, pero sigue vivo. Hablando de las empresas, hablando de los proyectos. Decía, porque cuando termina la crisis y empezamos a subir, él ya está listo para empezar a subir. Ay de aquel que se murió, que terminó, se disolvió todo, tuvo que vender o regalar todo lo que tenía, porque cuando viene el tiempo de crecimiento, ¿qué está haciendo él? Empezando a pensar, ¿qué va a hacer? Yo quisiera que cada uno de nosotros entendamos que llegue el tiempo, va a llegar, va a pasar la crisis. Y Dios quiera que ya estemos listos, para que cuando llegue ese momento ya estamos listos para empezar a subir. Ya estamos listos para decir, ahora vamos, Señor. Y es tiempo de orar. Señor, ¿qué es lo que vos querés que haga? ¿Dónde querés que yo esté? Había un Felipe, había una necesidad de armar diáconos. ¿Sí? ¿Y para qué estaban los diáconos?
para servir las mesas. Había un sistema de atención a las viudas en el templo. Entonces todos los días, me imagino, había que repartir el grano, no sé, con la balancita, ¿cuántos son en su casa? 3, bueno, 3 tachitos de poroto o 3 tachitos de arveja. No sé cómo sería la cuestión, pero le daban de comer a las viudas, le daban comida a las viudas. Y había ahí unos rollos que parece que a las de los judíos le daban mejor que a los no judíos, qué sé yo. Entonces él estaba ahí para administrar eso. Pero Dios le dijo, yo tengo algo más para vos. Lo que estás haciendo lo estás haciendo bien, te felicito, pero yo tengo algo más. Y de pronto lo lleva Dios a una ciudad que nadie quería ir ahí. Hasta los discípulos, si podían, le esquivaban. Pero Dios lo manda como evangelista. Y va a Samaria. Y el Felipe, el que servía las mesas, ahora está allí predicando y lo llama a los discípulos de Jerusalén, vengan porque acá está pasando una cosa fantástica. La gente se está convirtiendo. Yo le tengo y hablando del Espíritu Santo, tenemos que orar por la gente para que reciba la promesa del Espíritu Santo. Y Dios comenzó un avivamiento en Samaria. Y la gente era llena del Espíritu Santo. Era tan notorio lo que estaba pasando que hasta un viejo brujo dijo, yo también quiero eso para hacer su negocio. Tuvieron que sacarlo porque andaba en otro tren. Pero quiero decirte que Dios te quiere ubicar en lugares donde vas a ser de bendición. La crisis te va a llevar a encontrarte sirviendo a Dios en lugares y de maneras que te van a sorprender. ¡Qué entusiasmo! Amén. Por eso es tiempo de decirle a Dios, donde vos digas. Estaba en medio del avivamiento Felipe, el evangelista andaba allí de reunión en reunión, no todas las noches, gente recibiendo la promesa, encontrándose con Dios. Y de pronto, no sé cómo, Dios le dice, tenés que ir a hablar con uno que va por el desierto. Teletransportado. ¿Qué tal? El único caso en la Biblia que lo encontramos que el Espíritu los lleva de un lado a otro, aparte de Jesús, es el único. No necesitó ni colectivo, ni nada. ¡Paf! De pronto está en el desierto. Y viene ahí un carro. No sé que si le hizo dedo, no sé cómo es la cosa, pero termina ganando al eunuco. Y en el mismo día, y en el mismo viaje, termina bautizándolo. ¿A dónde te quiere llevar Dios? Para eso es necesario estar atentos. El Espíritu Santo te va a revelar qué quiere hacer con tu vida en este tiempo nuevo. ¿Dónde te quiere usar? ¿De qué manera quiere que tu vida se transforme en fuente de bendición? Y para que esto ocurra, tengo que volver a entregarle mi vida a Dios. Ya junté los pedazos, ya lloré por el que no está, pero ya empezamos a hacer planes, decirle, Señor, yo quiero lo nuevo, lo que vos preparaste para mí. Un Pedro se asustó de una chica, de una empleada, que le dijo, yo a vos te conozco, y el tipo empezó a jurar que no. Pero en el nuevo tiempo de Dios se para y habla ante 3.000 personas. Posiblemente algunos de que esa noche le produjeron miedo estaban ahí escuchándole. Dios quiere llevarnos a un tiempo nuevo. Por eso necesitamos decirle, Señor, yo quiero ese tiempo nuevo para mi vida.